Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a dar paso a la introducción general de la unidad número 2. Esta unidad es referente a los filósofos y filósofas de la posguerra que habrán de enriquecer muchos de los conceptos que los filósofos de la sospecha comenzaron a construir, a elaborar y a proponer para romper con el paradigma unívoco de la subjetividad moderna. Si bien durante los autores de nuestra unidad anterior, a saber Marx, Nietzsche y Freud, comenzaban a atisbarse una serie de grietas que acompañaban este concepto histórico incólume que era el de la subjetividad, el de la conciencia, el de la razón, con conceptos críticos como la lucha de clases, como el motor de la historia en el caso de Marx, como en el caso de Nietzsche, la necesidad de hacer una crítica abierta a la tradición positivista y a la metafísica en general, y finalmente con Freud, ofrecer la posibilidad de pensar la unidad de conciencia individual como una unidad bivalente compuesta principalmente por el factor del inconsciente, que no solamente se ejecuta a nivel personal, sino también a nivel de las comunidades, de las sociedades, de las culturas. Pudimos comenzar a observar cómo se asentaron estas sospechas sobre la historia o el mito que se había desarrollado a lo largo de la modernidad, particularmente con Descartes, después con Kant, y que cerró, como observamos en la introducción, con Hegel, en una idea absoluta del conocimiento y de la experiencia, donde todo estaba dentro del sistema comprensible de la razón. Una vez que se han abierto estas grietas, necesariamente han de continuar hasta que se cimbre por completo ese concepto. Y un evento radicalmente significativo para evidenciar que las teorías propuestas por los filósofos de la sospecha sobre la injusticia social en la diferenciación de clases, sobre la incapacidad de retomar elementos emotivos, elementos creativos dentro del pensamiento humano y finalmente no observar las heridas de la infancia y las heridas del inconsciente derivan en una sociedad profundamente enferma que alcanza la máxima expresión de esta crisis en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que a nivel de lo social y de lo económico es el resultado de una repartición no equitativa entre las potencias imperialistas de Europa, deriva en la Segunda Guerra Mundial de una revancha, particularmente por el eje constituido por Italia, Japón y Alemania, donde estos tres países, estas tres naciones, habrán de redisputar o intentar redisputar los arreglos que se habían consolidado durante la Primera Guerra Mundial y que fueron muy poco beneficiosos para estas naciones. En términos de lo que podríamos llamar el inconsciente colectivo, todas estas naciones también estaban reclamando una atención, una reivindicación de sus ideales, de sus necesidades como pueblo también, de su herida causada con una serie de castigos y penas económicas que llevaron al hambre a estas naciones y en general a Europa después de la Primera Guerra Mundial y en el surgimiento de un nuevo imperialismo, donde Inglaterra, Francia alcanzaron un apogeo económico en función de los castigos y las penas ejercidas a Alemania en particular, un país profundamente golpeado y un pueblo profundamente olvidado.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, la ideología nazi, la ideología nacionalsocialista, particularmente representada en el discurso hitleriano, postula la importancia de reivindicar una especie de orgullo nacional, de orgullo racial, que implica la anulación y la destrucción de otros muchos que no sean como ellos. Es un fenómeno altamente complejo porque a nivel de lo ideológico marcó definitivamente varias generaciones de Europa y la marcó en términos de exacerbar el discurso que estaba sustentado en la idea racionalista del mundo, donde el mundo en última instancia y en términos simbólicos, como lo hemos venido subrayando desde el semestre pasado, se sustenta en el secreto de creer que lo bueno es igual a lo blanco, que lo blanco es igual a lo verdadero, que lo verdadero siempre es justo y que lo justo necesariamente es occidental, ¿no? Y toda la diferencia, todo el margen, toda la periferia, en el caso del discurso nacionalsocialista sustentado y ostentado por Hitler, no solamente está erróneo, sino además debe erradicarse. Y erradicarse de la manera más funcional y práctica, haciendo el menor gasto económico y energético, o económico en el sentido amplio, para poder así consolidar una nueva humanidad, una humanidad renovada, una humanidad pura. Este discurso ideológico sustentó por mucho tiempo las atrocidades que se hicieron a lo largo de muchísimos siglos. No es un acto exclusivamente del nazismo, pero con la tecnología alcanzada en la Segunda Guerra Mundial, la posibilidad de eliminar cientos de miles de seres humanos en secreto y de manera muy rápida posibilitó plantearnos la crisis de la humanidad. Sí, en el discurso original de la razón, donde la Revolución Francesa se planteaba libertad, igualdad y justicia, fraternidad para todos, en voz de la idea de que la razón es aquella que puede garantizar que estos tres ideales se lleven a cabo. La Segunda Guerra Mundial es una clara muestra de que no hay tales ideales, de que la fraternidad se elimina en el momento en que tú no eres igual a mí. Y si tú no eres igual a mí, yo no tengo por qué ser fraterno contigo y ni siquiera tengo por qué cuidar de ti. De ahí que la gran omisión de la Iglesia Católica de no pronunciarse en contra de estos actos, porque Hitler era católico, porque Hitler no estaba quemando católicos, es una clara muestra de que la fraternidad no estaba realmente esbozada en una racionalidad para todos, lo que al mismo tiempo significaba que no hay una igualdad en el término de una identidad. Para el racionalismo, la igualdad es igual a identidad y la diferencia entonces no tiene un punto donde restituirse. La diferencia es siempre el error, siempre el oscuro, siempre lo que no queremos ver y entonces lo ideal es eliminarlo. Y esa diferencia hoy la vemos otra vez reflejada en la guerra entre Israel y Palestina, que bajo un discurso de religión y un discurso de odio siguen sustentando el genocidio de todos los palestinos. Y hoy por hoy seguimos siendo omisos, porque esos palestinos no son católicos, no son blancos, no son occidentales, no son latinoamericanos, son la diferencia una vez más. Entonces, estos elementos se van conjugando como una crisis importantísima de la humanidad que deriva en un descrédito de todos aquellos ideales que ese periodo histórico sustentó y que a la fecha de alguna manera siguen funcionando dentro de nuestra ideología civil, nuestra ideología histórica, nuestra ideología política. Es en este punto en el que vamos a utilizar a tres pensadores, dos son mujeres,
que habrán de intentar evidenciar, pero además ahora postular alternativas que construyan una nueva forma de pensar y de vivir nuestro mundo. De entrada vamos a iniciar explicando que las dos filósofas y el filósofo son coetáneos, es decir, viven más o menos en el mismo tiempo. Todos con características diferentes y al mismo tiempo lugares de encuentro. El primer lugar de encuentro es que todos están viviendo en Europa en el momento en el que la Segunda Guerra Mundial estalla. Otro elemento en común es que prácticamente todos forman parte de un sector crítico a las instituciones que se están construyendo en Europa. En el caso de Hannah Arendt, ya lo veremos mucho más minuciosamente el día de la exposición, pero es una pensadora que milita políticamente, es una militante, y eso es un sesgo importante en esta cuestión. Ella es una militante de del movimiento comunista en Europa, de las juventudes comunistas, lo cual es muy significativo para la época en la que está viviendo la autora, que es justo el principio del siglo XX, que es justamente el gran testigo de todas estas transformaciones. Además de ello, Arendt es una mujer profundamente inteligente, es una mujer con una vida académica, una vida intelectual importante, vigorosa, se reúne y se relaciona con muchas mentes masculinas, y eso en ese momento histórico sigue siendo de sobresalir porque pues el machismo tenía características en el mundo intelectual muy excluyentes hacia las mujeres. Y Arendt es una intelectual que no solamente se codea con las mentes más significativas de la filosofía existencialista y sobre todo la filosofía humanista de Alemania, sino que además plantea ideas propias, plantea cuestionamientos que emergen desde su propia tradición. Otro elemento significativo es que a pesar de ser una mujer judía, es una mujer que se interesa por plantear una filosofía no religiosa, plantea cómo analizar la realidad más allá de la religión y hasta dentro de ciertos términos, un poco al estilo que lo hizo Marx en su momento, encontrar en la religión algunas trabas. De ahí que pues ella como comunista hacía una crítica importante hacia la religión y en particular una religión judía que es tan opresiva en algunos momentos con la mujer. Y Arendt plantea transformar esto, pero a diferencia de la filósofa Simone de Beauvoir, en el caso de Arendt, el planteamiento no es exactamente un planteamiento feminista, sino una crítica a la noción política del individuo, como que en la tradición filosófica hablar de conciencia o de individuo o de sujeto no estaba directamente relacionado en el ámbito ontológico, en el ámbito de lo que podríamos llamar aquello que constituye a lo humano como humano, lo político. Generalmente lo que constituía en la tradición a lo humano como lo humano era su capacidad de relacionarse con lo divino, su capacidad de el conocimiento de sus herramientas como la razón, pero lo político no era algo que lo constituyera como humano. Y gran parte de la filosofía de Hannah Arendt va a involucrar la noción de lo político como un elemento ontológico de la existencia humana. Y eso será algo que nos permita replantearnos la importancia de tener una práctica consciente como parte de nuestra posibilidad de ser humanos, y esta práctica consciente de una existencia política al mismo tiempo habla de implicar la necesidad de comprender
que esta política no puede ser una política autoritaria, totalitarista, sino por el contrario buscar las relaciones democráticas, es decir, la aceptación de la diferencia. Otra filósofa que vamos a trabajar nosotros acá en esta unidad número 2 es Simone de Beauvoir, que es una mujer muy interesante. Simone de Beauvoir es una feminista que abiertamente, para el momento en el que ella está viviendo, que evidentemente también es el siglo XX, es una novedosa personalidad brillante, porque Simone de Beauvoir es de las primeras mujeres que abiertamente vive su sexualidad, nada en ningún sentido femenina como se instituía, además abiertamente eh, poligámica. Ella no tiene una relación de pareja como tal, aunque su amante primordial fue el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. En el caso de Simone de Beauvoir tuvo muchísimas parejas, abiertamente se negaba a la institución del matrimonio, rompía con muchísimas reglas. También fue una mujer militante del Partido Comunista en Francia. También fue de los intelectuales que generaron resistencia frente a la ocupación de los alemanes nazis en París. En fin, fue una mujer que dedicó gran parte de su vida a construir la ideología y el sustento teórico de la crítica del feminismo occidental a el problema del patriarcado. Simone de Beauvoir también es una vigorosa intelectual, además una poetisa, una literata, escribió obras de teatro, poesías, novelas. Hay una gama impresionante de su trabajo, siempre crítica, siempre vivaz, planteando la importancia de reconocer que la diferencia o la pluralidad que se puede ubicar en términos políticos de la práctica política también tiene un sesgo importante que no había sido claramente observado o claramente identificado, como es la cuestión de lo femenino en el ámbito de las relaciones. Se pensaba en lo humano o en el ser humano como igual al hombre, la forma en la que pensamos esta idea de que el hombre es libre, el hombre es racional, el hombre es un ser diverso, necesariamente nos lleva a pensar en un ser que tiene pene y testículos. Y eso hace que la humanidad se centre en el dibujo, en el esquema de lo masculino como lo estrictamente humano. Y la crítica que va a sostener Simone de Beauvoir es algo que planteará elementos muy importantes para constituir sociedades más justas y equitativas desde el núcleo y más profundo, que es el género. Entonces, en el caso de Simone de Beauvoir, abrirá esta perspectiva que enriquecerá por mucho el discurso del feminismo en general. El último autor que nosotros vamos a trabajar, aunque si no mal recuerdo en realidad será el segundo, es Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas también es un autor muy interesante, a pesar de que su construcción ideológica se lleva a cabo dentro de la filosofía occidental, porque se forma en las grandes universidades alemanas. Es interesante resaltar que él es de Lituania, y eso es significativo porque el origen de su familia entonces no se sitúa en el centro de Europa, sino en Europa del Este. Esta Europa que es muy cercana a Polonia, Checoslovaquia, esta Europa que constantemente está reconstruyendo, reinstituyendo sus fronteras, esta Europa que ha vivido violencia, ha vivido frío, ha vivido hambruna. Y además él también es judío. Entonces,
en un momento que es el siglo XX, la persecución judía, que en Europa siempre ha existido, la persecución a los judíos, pero ahora, bueno, más bien en su momento, en el siglo XX, esa persecución, pues, como ya lo comenté al principio de este audio, termina o deriva en la persecución y la eliminación por parte de los nazis. En el caso de Levinas lo veremos como con mucho más detalle el día de la exposición, pero la pérdida de toda su familia o de la gran parte de la familia de Levinas le habrá de posibilitar comprender lo duro, lo doloroso y el costo tan alto que significa el odio ante la diferencia. Y hablar de eso para él constituirá la posibilidad de determinar una nueva gama de la filosofía, que es la filosofía de la alteridad. Entonces, con Emmanuel Levinas, nosotros vamos a poder construir un discurso que tampoco estaba presente realmente en la filosofía occidental, que es el reconocimiento de que hay un conflicto entre la identidad y la diferencia, entre el yo y el otro. Y este punto de reflexión lo irá construyendo desde la filosofía heideggeriana, pues al igual que Hannah Arendt, Levinas es alumno de Heidegger, pero le dará un giro, que es el giro de la otredad, el giro de la diferencia, el giro del que por el odio perdió la familia, del que por ser como es y ser diferente, la muerte era el único camino. Y ese camino, en todo lo que es Europa del Este, es un camino recorrido por muchas generaciones. Europa del Este es un país altamente constituido por culturas que en Occidente no son bien vistas, por ejemplo, los gitanos. Entonces, la tradición gitana, que son errantes por Europa del Este, que en algún punto tocan Europa Central, siempre son vistos como ladrones, como mentirosos, como de no fiar, y eso hace que se busque siempre hacerlos a un lado, empujarlos hacia las afueras de las ciudades, ¿no? Son una curiosidad del turista, pero no son algo que uno quiera tener cerca. Estas figuras, que bueno, ahorita son un poco simbólicas, pero que nos pueden servir para identificar en dónde está el conflicto, pues son el día a día de estas culturas de Europa del Este. Es decir, la diferencia en Europa del Este era ellos mismos, ¿no? Y el saber que tú eres esa diferencia hace que el discurso necesariamente no entre igual que los que son la igualdad, los que son franceses, alemanes, etcétera, ¿no? Entonces, la propuesta de Levinas es construir una ontología desde la diferencia, plantear que parte, igual como lo hizo cada una de las otras autoras en sus términos, determinar cómo se mueve la diferencia, qué nos representa esta diferencia y cómo podemos identificarla como parte constitutiva de esta unidad que en la mitología del pensamiento occidental es renegada. En la revisión de estos tres autores va a quedar una colita que va a ser Michel Foucault, que es nuestro último autor, y ya Michel Foucault es lo que en su momento fue Hegel, una síntesis absoluta de todas estas propuestas. Sin embargo, compartirá con este autor mucho del tema que estamos tratando de determinar en este semestre, que es la deconstrucción del concepto de sujeto y de subjetividad. Entonces, estos pensadores que vamos a revisar, Arendt, de Beauvoir y Levinas, nos van a servir para comprender, es como estar en el centro de eso que fue el lado oscuro de la luna,
la parte no mencionada, lo que incomoda, pero que al mismo tiempo constituye ese inconsciente. Es como este gran inconsciente del que habla Freud en su teoría del psicoanálisis. Acá este inconsciente es el inconsciente ideológico. No solamente se anuncia por ahí, sino que ya tiene rostro, ya tiene olor, ya tiene voz y ya tiene ideas propias. No solamente se menciona como algo brumoso. A partir de Arendt, de Levinas y de Beauvoir, habremos de identificar con absoluta claridad cuáles son las necesidades, los gritos y las ausencias que desde la otredad se habrán de enunciar. Desde la voz de la mujer reprimida, desde la voz del judío o del gitano o del comunista o del homosexual extinguido, desde la voz del ciudadano que mucho tiempo estuvo mudo y que hoy reconoce que se necesita gritar. Estos tres nos van a permitir comprender claramente esa herida a través como parte de una especie de evidencia histórica que fue la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos entonces, bienvenidas y bienvenides a la unidad número 2 para poder comenzar este trayecto. Gracias.